Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a Contravía PM, los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y tal y como les habíamos informado, ya se encuentra con nosotros desde México vía Skype nuestra amiga y candidata presidencial. ¿Qué es eso? No puede ser. Gloria Álvarez, que viene a contarnos acerca de esta propuesta que ella hizo, cuál es el objetivo de la misma y a aclarar, por supuesto, algunos de esos rumores y esos falsos perfiles que los oportunistas han creado para ver si logran reunir fondos para su supuesta campaña política. Pero bueno, ya Gloria, con un poco más de detalle, nos va a comentar a todos al respecto. Yo la perdí ahorita, yo la estaba viendo en el video. Ahí está, ya está Gloria. Dije, ya me la quitaron aquí de nuevo. Hola Gloria, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias Marta Yolanda, un gusto y un saludo a toda la audiencia que está conectándose desde diferentes lugares de América Latina. Bueno, Gloria, vamos a tu tema. Primero, no sé qué querés tratar, si acerca de todos estos perfiles y estas campañas en las cuales algunos oportunistas están viendo a ver si juntan algún dinero para ellos, que no va a ser para ti, o entrar primero con tu campaña y cuál es tu propuesta, cuáles son esos 10 puntos que presentás en este video y por qué. ¿Qué preferís? Prefiero empezar, por favor, aclarando que desde las 10 de la noche del domingo yo hice pública mi candidatura a la presidencia de la República de Guatemala para este 2019 con 5 puntos que no son negociables y 10 puntos de los cuales la ciudadanía puede escoger 5. Vamos a hablar de ellos más adelante, pero desde el momento en que yo lanzo este video, empiezan a aparecer cuentas falsas, sobre todo en YouTube, recaudando dinero para mi supuesta campaña presidencial. Entonces, lo primero que quiero decir es que yo no estoy recibiendo ni pidiendo un solo centavo de ninguna denominación en ningún país, porque incluso han levantado campañas en Venezuela, en Argentina, en Miami, haciéndose pasar por mí, diciendo que yo estoy pidiendo fondos para esta campaña presidencial, lo cual no es cierto. Así que si cualquier persona está en la duda de dónde poder dar fondos, no estoy pidiendo ningún centavo y cualquiera de estas iniciativas, les garantizo, no es la mía. Hoy hice a conocer cuál es mi única cuenta en YouTube oficial, donde está este video y otros 20 videos míos publicados, así que por favor, de verdad, lamento mucho por la gente que haya dado o donado dinero en estas falsas campañas de cuentas oportunistas, pero yo no estoy pidiendo un solo centavo para esta campaña y eso sí lo quería aclarar de antemano. Gloria, decís que tú lanzaste tu campaña presidencial, sin embargo tú misma aclarás en el video que no cumplís con los requisitos que se deben de llenar para poder presentar una campaña, para formalmente presentar tu campaña presidencial en el Tribunal Supremo Electoral. O sea, yo sé que te faltan 6 años porque recién fue tu cumpleaños, así que aprovecho a felicitarte públicamente. Feliz cumpleaños, Gloria. Y te faltan 6 años para poder llegar a los 40 necesarios para poder presentarte como candidata presidencial. Y segundo, no tenés ningún partido político. Entonces, por eso me pregunto, ¿propuesta presidencial? Porque si es una propuesta de qué cosas hacer y que
cosas que yo entiendo tú harías en el momento, si dentro de, no serían 6, si dentro de 8 años, que ya tendrías la edad, te animarías a presentar una campaña presidencial ya con un partido apoyándote y apoyándote muchísimos oyentes, porque no he tenido tiempo de leer todos los mensajes que han dejado, pero hay un montón de personas que dicen que si tú te lanzas como candidata presidencial, ganás. Entonces, la primera pregunta es, o sea, tú sabes que este es un lanzamiento fallido en el sentido de que no vas a poder participar, pero ¿te interesará participar dentro de 8 años como candidata presidencial? Sí, a ver, precisamente en los últimos minutos del video yo dejo claro que para los que se les olvide o los que no conozcan la ley de Guatemala, resulta que la Constitución deja bien claro que cualquier menor de 40 años no puede participar en elecciones presidenciales. Caso diferente, por ejemplo, en El Salvador, donde el límite es 35, o en otros países. En nuestro país está prohibido que cualquier persona menor de 40 años se lance, yo acabo de cumplir 34, y también es prohibidas las candidaturas independientes. Una candidatura independiente es aquella que se puede dar sin un partido político. Entonces, ya desde ahí es bueno empezar a analizar nosotros como guatemaltecos por qué tenemos esas trabas, cuál es la utilidad de tener esas trabas y, en consecuencia, qué es lo que ha ocurrido. Porque si una persona no puede candidatearse independientemente, obligadamente tiene que meterse en la corruptela de los partidos políticos, que ya sabemos que en nuestro país son casi que fichas de dominó, que toda la gente se intercambia. Y lo segundo, con el límite de 40 años, que se supone que pareciera que una persona menor a 40 años, pues, no tendrá la inteligencia o no tendrá las aptitudes para poder ser presidente. Sin embargo, como yo lo pongo en el video, ¿no? Hay muchísimos guatemaltecos que antes de llegar a esa edad han alcanzado grandes logros en su campo. Incluso la semana pasada, una guatemalteca de 28 años hizo grandes avances para la cura del cáncer terminal. Entonces, yo lo que quería hacer con esto era ponernos a pensar ¿por qué tenemos esos límites constitucionales? ¿De dónde nos vienen y en qué nos ayudan? Y lo segundo que yo pretendo hacer con esto es, a ver, tengo una amiga que se puso a intentar recolectar 80,000 firmas, porque se supone que con 80,000 firmas uno puede presentarse al Congreso y tratar de hacer un cambio constitucional. Me han llamado amigos abogados que incluso me han ofrecido meter amparos para que yo me pueda presentar, a pesar de que la Constitución dice que hay que tener 40 años. Entonces, digamos, el debate se abrió y obviamente el objetivo de lanzar esta campaña antes del 17 de marzo, porque el 17 de marzo es el último día en que el Tribunal Supremo acepta la presentación de candidaturas de diferentes candidatos, pues obviamente era también para dar un plazo, como diciendo, si realmente alguien quisiera hacer un cambio, pues hay un plazo para hacerlo, porque haber lanzado esto después del 17 de marzo, pues todo el mundo hubiera dicho, ay, qué bonito, lo lanzó más tarde, lo lanzó cuando ya no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, quise jugar con eso, quise jugar con la temporalidad, con el hecho de que hay vacíos en nuestra ley y también hay oportunidades dentro de nuestra ley para que los ciudadanos, si realmente quisieran pensar en un cambio, lo pudieran hacer. En base a eso, entonces, lancé esta campaña diciendo que es la primera 100% libertaria y 100% ecológica, sin financiamiento. Por eso hago hincapié en estas personas que se han puesto a recaudar dinero por mi campaña, que es completamente falso. Yo no estoy pidiendo ni un solo centavo, y que es una campaña que no está financiada ni por narcotráfico ni por empresarios, con 10 puntos bien claros. De los cuales vamos a comentar más adelante, Gloria. Pero para este primer segmento, porque nos tenemos que ir a la pausa en un par de minutos, básicamente entiendo que parte de tu objetivo era cuestionar el mismo sistema electoral en Guatemala
y la arbitrariedad de fijar la edad en 40 años, porque pudo haber sido 35, por ejemplo, que se puede pensar que ya se tiene cierta experiencia y cierta madurez que te puede permitir llegar a ocupar ciertos cargos que son de relevancia para una sociedad, particularmente como las nuestras, en las cuales lo que prevalece es el estatismo y el intervencionismo. Entonces, entiendo que lo primero que tú estás intentando, o una de las cosas que estás intentando cuestionar, es el mismo sistema electoral. ¿Estoy en lo correcto? Totalmente, Marta Yolanda. Un sistema electoral que poca gente conoce, porque cuando lancé el video, la minoría de comentarios se van a esa ley electoral. Muy pocos fueron los que dijeron, hey, pero espérate, tú no tenés 40, espérate, tú no tenés partido. Entonces estamos hablando de que es muy poca la gente que conoce ese sistema, y la que lo conoce ni siquiera te puede dar justificaciones racionales de por qué el sistema está diseñado como está diseñado. No, y en particular en el tema de los partidos políticos, porque si quieren partidos, pues que hagan partidos, si quieren comités, que hagan comités, pero si alguien quiere presentar su candidatura de forma independiente, pues que lo haga. Tenés todo el derecho de elegir y ser electo, y pues bueno, no debería de existir esa restricción y muchas más que llevó, entre otras cosas, este fin de semana, como probablemente tú ya lo sabes, a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral a presentar un reglamento para dictar cómo uno podía llevar a cabo los foros, las entrevistas y bueno, todo el trabajo periodístico que necesitamos hacer durante este breve tiempo de campaña electoral que vamos a tener los guatemaltecos este año. Que por cierto, adelanto una nota de última hora, ya finalmente decidieron derogarlo, porque primero habían decidido suspenderlo y ya hoy por la tarde decidieron derogarlo. Me imagino que ante las amenazas de los delitos que los mismos magistrados del Tribunal Supremo Electoral habían cometido, pues decidieron dar marcha atrás. Pero sí, Gloria, es ese estatismo el que nos impide, como tú lo hiciste, y lo hizo de forma ya aquí presente en el Tribunal Supremo Electoral, Carlos Cerezo, que es hijo de Vinicio Cerezo. Independientemente que lo cuestionemos, él vino y presentó su papelería en el Tribunal Supremo Electoral como candidato a presidente independiente, que probablemente, ojalá ese sea uno de los primeros cambios que más adelante logremos alcanzar. Pero a estas alturas no has respondido mi pregunta. Ya cumpliendo con los requisitos que impongan, ¿te llamaría la atención ser presidente de Guatemala? Sí me llamaría la atención siempre y cuando yo pueda gobernar con lo que yo creo que es lo correcto, que es lo que estoy poniendo en estos 15 puntos, porque realmente son 15, son 5 no negociables y 10 de los cuales la ciudadanía al menos puede escoger 5. Pero no me interesa gobernar si no es por eso, que es lo que me han dicho también muchos amigos o colegas. A ver, pero es que para gobernar tú tienes que hacer alianzas con empresarios y con diferentes sectores de la sociedad. Y les digo, ¿sabes cuál es el problema? Que cuando empezás a hacer alianzas, empezás a hacer compromisos y empezás a sacrificar ciertas cosas de las que querés. Por ejemplo, habrán empresarios que te digan, va, yo te voy a dar dinero, pero mira, mijita, eso de el matrimonio gay lo tenés que sacar, o eso de legalizar el aborto, o eso de quedarte solo con 4 ministerios en vez de los ministerios que actualmente existen. Entonces, el problema es que en el momento en que uno empieza a buscar alianzas, uno también empieza a comprometer sus principios. Entonces, la única manera en que a mí me interesaría ser presidente de Guatemala es pudiendo ejecutar los planes y los proyectos con los cuales yo creo que Guatemala va a avanzar. Y el único compromiso que estoy dispuesta a hacer es precisamente de esas 10 propuestas no negociables, ok, con que la gente escoja 5, porque si te das cuenta, son 10 propuestas que no tienen que ver con la administración del gobierno, con el presupuesto, ni con la economía nacional, sino más bien son cuestiones para poner a la ciudadanía guatemalteca a pensar qué tan
avanzada o qué tan preparada está para modernizarse en ciertos aspectos que el conservadurismo ha impedido que Guatemala, digamos, haga legales. Pero afuera de eso, realmente a mí no me interesaría ser presidente de Guatemala, porque entonces sos un presidente que sos un títere y está gobernando de acuerdo a los compromisos que previamente hayas hecho con la oligarquía, con los militares, con los sindicatos marxistas, con la USAC y con todos los poderes corruptos que existen en el país. Gloria, ya sabes que tenemos que hacer una breve pausa, así que por favor mantenete en Skype, regresamos en unos minutos para que ya entremos a conocer cuáles son esas propuestas que son no negociables en tu caso y cómo se alcanzarían, porque dentro de todo esto no hay que olvidar que dentro de una república existe la división de poderes. Entonces, como el presidente ejecuta, pero el sistema que al final es lo que estás proponiendo, entiendo yo en tu propuesta, lo que estás proponiendo cambiar, ese se cambia desde el Congreso, Gloria. Entonces, ¿cuál sería la propuesta? Llegar primero al Congreso, cambiar el sistema y luego ejecutar todas estas propuestas, hacerlas realidad desde la presidencia. En fin, tengo muchas preguntas que de una vez te adelanté un par de estas, pero antes de irme a la pausa le quiero recordar a los oyentes que samborizar es imprimirle su estilo a sus espacios, es darle su personalidad a cada ambiente y su buen gusto a todo tu hogar. Samboro son pisos, azulejos y fachaletas de la mejor calidad y los queremos invitar, apreciables oyentes, a descargar el decorador virtual de Samboro. Samborízalo con Samboro. Visitemos, mejor aún, las tiendas de nuestros amigos de Samboro. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Libertópolis. Promueve una sociedad de personas responsables y libres. Que buscan su felicidad. Y bueno, estamos ya de regreso en Contravía PM y antes de que vayamos con nuestra invitada hoy, Gloria Álvarez, les quiero recordar que por aquello los 2 desastres naturales que hay al año es importante estar cubierto. Así que les recomendamos asegurarse con Aseguradora General. Para mayor información, comuníquense al 1757 o visiten www.aseguradorageneral.com. Y bueno, ahora sí, vamos con nuestra invitada Gloria Álvarez para que ya entremos a conocer cuáles son esas 15 propuestas, como dice Gloria, que tiene, de las cuales 5 son discutibles o negociables, pero 10 de ellas no son negociables. O sea, si ella va a ser presidente es porque se puede llevar a cabo estas 10 propuestas que son el corazón de su pensamiento, de sus principios políticos en este caso, pero que también, por supuesto, reflejan sus valores. Pero antes de irme a la pausa, Gloria, yo te preguntaba el de cómo llevar a hacerlos, pues, porque si lo que estás proponiendo es un cambio de sistema, el sistema se cambia desde el Congreso de la República. Entonces, y en la República es importantísimo, porque tú y yo vamos a coincidir que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, no le puedes dar a nadie ningún poder absoluto. Entonces, previo a que se pudieran el llevar a la práctica tus propuestas, esto tendría que pasar por el Congreso de la República. Entonces, ¿qué significa? Primero, Gloria, presidente del Congreso, con suficientes diputados para cambiar el sistema, o Gloria como presidente haciendo los cambios que solo podrían hacerse de una forma dictatorial. Adelante, Gloria. Gracias, Marta Yolanda. Mira, yo fui partícipe cuando fui parte del Movimiento Cívico Nacional de una iniciativa que se llamaba La Cantera, que lo que buscaba era jóvenes que precisamente entraran en los partidos políticos para llegar a tener dentro del Congreso de la República
al menos 15 diputados que fueran entonces una coalición y poder hacer los cambios que se necesitaban dentro del Congreso. Y la verdad yo fui testigo en 4 años como jóvenes que se partieron el lomo trabajando para estos partidos, recaudando firmas, llevando gente a las sedes, fueron completamente utilizados y fueron títeres de diferentes partidos que les ofrecieron ponerlos en los puestos más altos del listado nacional, y al final, mientras las elecciones más se acercaban, los fueron poniendo en puestos que realmente no tenían ninguna posibilidad de entrar al Congreso de la República. Yo ahí me di cuenta que infiltrar el Congreso es imposible, sobre todo con este listado nacional hecho por los diferentes partidos, donde los partidos engañan a los jóvenes, los utilizan, los ponen durante años a recaudar gente, a recaudar dinero, a pegar stickers, a irse a hacer campaña, y al final los ponen en el puesto 25 del listado nacional, donde no tienen ninguna posibilidad de entrar. Entonces, para mí, entrar al Congreso y tratarlo de cambiar desde adentro me parece una estrategia sumamente frustrante, sumamente cansadora. Yo por eso admiro a diputados como Luis Pedro Álvarez, que han estado en el Congreso años manteniendo una agenda bastante liberal y bastante prudente, y aún así él ha sido ignorado, ha sido burlado por un montón de gente, y aún así él se mantiene. Pero yo no le veo esperanza a infiltrar el Congreso y tratarlo de cambiar. Sin embargo, sí que es cierto que muchas de las cosas que yo estoy proponiendo tendrían que pasar por el Congreso, precisamente por la división de poderes. Y lo hice a propósito, Marta Yolanda, porque no solo en Guatemala, sino en América Latina se tiene esta mentalidad mesiánica, donde se cree que el presidente es el único que importa. Y la gente siempre anda como gallina sin cabeza pensando, uy, ¿quién será el próximo presidente? ¿Y por quién vamos a votar? Y ponen en el presidente todas sus esperanzas, a pesar de que del presidente no depende todo. Entonces también parte de por qué yo puse las propuestas que puse era para evidenciar que hay mucha gente en Guatemala y en toda América Latina que pone su fe en este Mesías presidencial, cuando realmente los presidentes no tienen tanto poder como la gente cree. Y eso era lo que yo también quería crear, que la gente se empezara a cuestionar, a ver, de todas las propuestas que nos está dando Gloria, ¿cuáles realmente puede hacer un presidente solito y cuáles realmente son cosas que un Congreso tiene que aprobar? Tal vez con eso se despierta la conciencia de una vez por todas de empezar a tomar más en serio a quiénes son las personas que metemos como diputados, porque a la mayoría no les interesa quiénes van como diputados. Entonces también eso era parte de mi campaña. Bueno, Gloria, ahora entremos ya a primero tus 10, porque hay cierta confusión, hay algunos que creen que son solo 5 las que no son negociables, pero yo lo que entendí que dijiste es que hay 10 no negociables y 5 que son discutibles. ¿Estoy en lo correcto? No, al revés, son 5 no negociables. ¿Son 5 no negociables y 10 discutibles? Exacto, 5 no negociables y 10 discutibles para que queden 5 entre esas 10 discutibles. Entonces, estas 5 no negociables y las 5 que queden, esas 10 son no negociables. Ese es mi plan de gobierno. Bueno, ¿cuáles son las 5 que de entrada pones como no discutibles? Las que no son discutibles, la primera es descentralizar el presupuesto de la nación guatemalteca para que cada departamento en Guatemala sea responsable de recaudar sus propios impuestos, administrar sus propios impuestos y gastar esos impuestos de acuerdo a lo que los departamentos en sus administraciones locales decidan hacer. Es decir, si Santa Rosa, por ejemplo, recauda sus impuestos entre la producción de diferente agricultura o turismo o lo que ellos quieran, Santa Rosa viene y decide cuánto de sus impuestos va a ir a diferentes rubros: infraestructura, educación, salud, etcétera.
Esa misma lógica no la tiene por qué seguir Huehuetenango, no la tiene por qué seguir Izabal, no la tiene por qué seguir Petén o El Progreso, sino que cada departamento con sus administraciones locales tenga la posibilidad de decir, ok, lo que aquí se recauda de lo que las diferentes empresas e industrias hacen en nuestro departamento va a ser administrado de acuerdo a como nosotros lo decidamos. Esto con el objetivo de que los ciudadanos puedan tener una vigilancia mucho más cercana a la hora de que los impuestos sean malversados o sean robados o no se gestionen de manera adecuada, incluso con la posibilidad de que sea el alcalde o el gobernador y los municipios dentro de cada departamento los que se organicen entre sí para decidir cómo van a recibir cada uno de los ingresos que entren. Esa es la primera. ¿Qué más? Esa es la primera propuesta. La segunda tiene que ver con la administración del organismo ejecutivo, que la verdad en ese punto desconozco si sería el Congreso el que tuviera que aprobar o desaprobar, porque siendo el organismo ejecutivo, en teoría, independiente, ¿no? Como uno de los tres poderes, se supone que el organismo ejecutivo debería de tener la posibilidad de decidir cómo se administra. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es la eliminación absoluta de las 15 secretarías que hoy por hoy existen en el país y en vez de tener los 14 ministerios que tenemos, reducirlos a 4 ministerios, de acuerdo a la lógica racional de que lo que se hace en un lado tenga congruencia con lo que se hace en el otro. Entonces, por ejemplo, un ministerio de salud y educación, porque así como la biología humana nos enseña que la mente funciona dentro del cuerpo humano, debería de ser lógico que lo que propongamos para salud tenga congruencia con lo que proponemos para educación. Entonces, ahí lo que estoy proponiendo es la desmonopolización del ICS, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y que sean los consumidores de la salud los que decidan a dónde mandan su dinero para tener pensiones de salud, garantizando la competitividad. Para este modelo me baso en la propuesta hecha por el licenciado Alfonso Abril, que se llama desmonopolización del ICS. Y en el caso de la educación, lo mismo, quitarle al sindicato de educación, de una vez eliminarlo, igual que el sindicato de salud, eliminar los sindicatos y en lugar de estar subsidiando la oferta, empezar a subsidiar la demanda. Es decir, empecemos a subsidiar a la gente que necesita salud y a la gente que necesita educación. En el caso de la salud, como ya dije, desmonopolizar el ICS y permitir las pensiones individuales de acuerdo al modelo del licenciado Alfonso Abril, y en el caso de la educación, definitivamente aniquilar el actual sindicato de magisterio que ha sido monopolizado y ha sido corrompido por Joviel Acevedo en los últimos 20 años, y en lugar de financiar a los sindicatos, financiar a los padres de familia. Esto con el sistema de vouchers educativos, de vales educativos, que es el sistema que funciona, por ejemplo, en Chile, en Suecia y en otros países que han mutado de financiar a los maestros para que sean los padres de familia los que reciben un vale y ellos puedan optar en las diferentes opciones que hay de escuelas a dónde mandar a sus hijos. Esto lo que permite es que haya competitividad dentro de las escuelas y cada escuela se vaya especializando en diferentes cosas. Puede haber escuelas más especializadas en ciencias, otras más en arte, otras más en ingenierías, etcétera, etcétera, garantizando así que también los talentos de la niñez sean mejor aprovechados. Y además propongo una reestructuración del currículum nacional base para incluir ciertas materias como economía y administración del presupuesto del hogar, educación sexual, biología y evolución, ecología y manejo adecuado de los recursos y el medio ambiente, finanzas, higiene personal, cosas que son básicas en un país que está golpeado por la desnutrición, por la violencia intrafamiliar y por los embarazos no deseados. Bueno, aquí tengo una seria duda de principios, porque como bien sabes, yo soy liberal clásica en la rama política de la filosofía, que es lo que se identifican muchos como libertarios,
pero lo que estás proponiendo en este punto específico sí no es liberal, Gloria, porque estás manteniendo la intervención del gobierno y los gobernantes en temas que no son propios de la naturaleza del gobierno, como haciendo un paréntesis en tu propuesta de los 5 no negociables, y lo estás poniendo entre los no negociables. ¿Cómo logras integrar eso con esta parte de tu propuesta con tus principios liberales? Sí, mira, yo hice una política pública de la reforma a la educación guatemalteca, y lo que yo propongo en esa política pública es que se agarren 50 escuelas de las áreas donde hay más desnutrición en el país, Sololá, Totonicapán, Huehuetenango, y en esas áreas se haga este cambio al nuevo currículum nacional base y comparar con 50 escuelas que se queden con el currículum actual y ver a largo plazo si estas niñas, las que salgan de ahí graduadas, poder ver en comparativo en ambos grupos de escuelas cuáles van a la universidad, a qué edad se embarazan, a qué edad se vuelven madres, a qué edad se casan, versus las otras. Y demostrar que una educación que empodere de una manera lógica y racional al adolescente puede ayudar más a que estas personas no caigan en embarazos no deseados y teniendo una cantidad de niños que no pueden mantener. Ahora, yo estoy proponiendo hacer una reestructuración del currículum nacional base, pero al mismo tiempo estoy proponiendo el sistema de vouchers educativos. Entonces, si una escuela quiere mantener, digamos, una educación cristiana, donde se le enseña a los niños, de acuerdo a la Biblia, que el mundo tiene 6,000 años de existir, que todos venimos de Adán y Eva, que la evolución es una aberración o lo que sea, está bien que exista, no importa. Y está bien que existan escuelas que se vayan más hacia el otro lado, pero sí invertir en un currículum nacional base como de sugerencia, no de imposición, que traiga estas materias que, de acuerdo a lo que nos enseña la neurociencia y los descubrimientos científicos en el siglo XXI, son las materias mínimas y básicas en temas de inteligencia emocional también, que un niño debería de saber para estar preparado para el siglo XXI. Pero de ninguna manera yo pretendería que todas las escuelas lo sigan, solamente sí invertir en que dicho currículum exista para aquellas escuelas que quieran mutar del sistema obsoleto que actualmente tenemos. Pero obviamente vas a seguir manteniendo la obligatoriedad a los tributarios de mantener la educación de otros, coincidas o no con lo que esos otros elijan hacer con tu dinero por medio de los vouchers, y cómo van a educar a sus hijos. Mira, hay cosas que obviamente no pude poner en el video porque ya se tardaba 11 minutos y aún así hubo gente que dijo, ¡ala, qué largo! Y otra gente le dijo, perdón, pero no está largo, porque si se trata de nuestro país y de tener una buena propuesta, 11 minutos no es nada. O sea, si decimos que Guatemala nos importa y no nos podemos tomar 11 minutos en un plan de gobierno, ¿qué nos pasa? Pero aún así, considerando eso, hay cosas que yo no incluí. Pero, por ejemplo, hay algo que a mí me gustaría implementar, que es una aplicación para pagar tus impuestos. Y que tú entonces, como contribuyente dentro de esa aplicación, pudieses ver todas las opciones en las cuales tú puedes enviar tus impuestos en seguridad, en justicia, en educación, y que la gente fuera más, así como cuando se pide comida a domicilio o cuando pedimos un Uber y podemos hasta incluso calificar la manera en que estos servicios nos sirven, poder tener una aplicación en Guatemala donde las personas puedan decidir a qué rubro van sus impuestos. Obviamente con una fecha límite, pues, o sea, si alguien se pasó del mes y ya no decidió a dónde van sus impuestos, pues sus impuestos serán designados a los rubros que nadie metió dinero en ellos. Pero que por lo menos eso te diera cierta autonomía, tú como contribuyente, decir, ok, yo voy a pagar impuestos para la escuela que está enseñando los temas que a mí me interesan. O yo voy a pagar impuestos para los salarios de los policías que me cuidan mi barrio. O sea, con esa descentralización vuelves al contribuyente más protagonista, si es que quiere, ¿verdad? Porque bueno, habrá contribuyentes que, yo qué sé. A ver si te entiendo. Porque hoy yo no soy contribuyente de nada, yo soy tributaria.
Yo soy obligada a financiar todo aquello lo que se les antoje a los grupos de presión. Entonces, sí, para mí es un insulto que me digan contribuyente, porque significa que no soy capaz de discernir de que no estoy contribuyendo, sino estoy obligada a tributar. Más aún, hasta en Guatemala, bien sabes tú, que se llama la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces, básicamente entiendo que esa propuesta tuya es que si nos convirtamos en contribuyentes, o sea, yo voy a pagar impuestos, pero voy a pagar impuestos única y exclusivamente para que haya seguridad y justicia. Y yo voy a poner, estoy pagando mis impuestos para seguridad y justicia. Y si hay otro que dice, no, yo también quiero pagar para que otros puedan tener dinero para educar a sus hijos, pondré educación. O yo quiero también pagar para salud. Pero que si hay alguien que dice, yo solo quiero para seguridad, solo para seguridad. ¿Es esa tu propuesta de descentralización, si la entendí correctamente? Esa es mi propuesta de descentralización. Y tomando en cuenta que se está haciendo una reducción en la burocracia, en vez de tener 14 ministerios y 15 secretarías, se va a tener solo 4. Entonces, hacer el cálculo económico de cuánto faltaría para poder financiar. Y todo esto bajo 2 estructuras. Primero, la descentralización por departamento. Y que cada persona, dependiendo en cada departamento que viva, pueda decidir a dónde van las cosas. Y segundo, el flat tax. O sea, de yo gobernar, lo primero que haría es hacer el cálculo económico de, sin la burocracia innecesaria y sin la corrupción que existe, cuánto nos alcanza un flat tax como el IVA para poder sostener al gobierno de Guatemala con lo mínimo que sería una educación de vouchers educativos y un sistema de salud completamente individualizado. Y poder hacer ese cálculo económico, pero ese cálculo económico no se puede hacer si primero no se implementan estas reformas. O sea, tal vez, no sé, alguien lo podría hacer, pero habría que para eso tomar en cuenta el flat tax, vivir solo de flat tax, tal vez el IVA llegue a ser suficiente considerando todo ese recorte de burocracia y de corrupción, o no, o tal vez se necesita hacer otro flat tax o subirle un poco al IVA. O sea, esas son cosas que habría que experimentar y probar, pero definitivamente la propuesta básica es que si uno va a pagar impuestos, pague el mismo porcentaje, dejar de castigar a la gente que mientras hace más tiene que pagar más, y que además uno como contribuyente tenga la autonomía de decidir a qué rubro escoge mandar sus impuestos. Bueno, cuánto se necesita dependerá de que definamos cuáles son las funciones del gobierno, y eso se podría definir a partir de la decisión de cada quien a qué va a contribuir. Pero bueno, en fin, este es un tema, me parece en principio una idea que vale la pena explorar, pero habría que afinar, porque si yo vengo y tributo solo para que haya seguridad y justicia, ¿cómo determinar que entonces, pues bueno, yo no voy a tener derecho a la seguridad, a la educación ni a la salud estatal? Porque no sería correcto que si yo no estoy tributando para un, entre comillas, servicio estatal, no sería justo que yo lo utilizara. O sea, yo solo tendría derecho a reclamar seguridad y justicia, punto. Pero bueno, en fin, Gloria, continuemos con tus propuestas, porque no hemos ni terminado las 5 no negociables, así que adelante. Y tengo que ir a una breve pausa, pero cuando regresemos pues por lo menos a terminar hoy en esta conversación con tus primeras, esas 5 propuestas no negociables, y a lo mejor mañana en todo pulmón podemos terminar con las otras 10 que habría que discutir. ¿Te parece? Me parece. Vaya. Vamos a una breve pausa y regresamos. La radio es el medio más eficiente para posicionar tu marca en la mente del consumidor. La radio me llega. Libertopolis.com. Y bueno, estamos ya de regreso en Contravía PM. Por cierto, a todos aquellos que les ha llamado la atención esta conversación que hemos sostenido con Gloria Álvarez, les quiero recomendar, más aún les quiero pedir que vayan a su aplicación de podcast
y la escuchen de nuevo y que inviten a otros a que escuchen los podcasts de Libertópolis. Ahora por Libercast es donde ustedes encuentran también el programa de Gloria, Liber Viernes, que se transmite los días viernes de 6 a 8 de la noche. Y los pueden ustedes escuchar a la hora que quieran, cuantas veces quieran, por medio de nuestros podcasts. Pero bueno, regresando con Gloria, y el tiempo que nos quiero aprovecharlo para que termine de exponernos al menos los 5 puntos no negociables, y pues ya encontraremos el tiempo para discutir estos temas. Pero yo me imagino que ya Gloria sabía que si era yo la que la iba a entrevistar, iba a profundizar en sus propuestas, no me iba a quedar como la mayoría. ¿Por qué? Porque coincido con Gloria en muchos puntos y hemos tenido muchas conversaciones sobre este tema y queremos vivir en un mundo diferente. Al final esa es la visión de Libertópolis, vivir en una sociedad de personas libres, de personas responsables, con menos obstáculos en la búsqueda de su felicidad. Entonces quiero ver cómo las propuestas de Gloria contribuyen a alcanzar ese objetivo nuestro en Libertópolis. Adelante, Gloria. Bueno, entre las 5 no negociables de las que faltan, una es parte de la propuesta de tener solo 4 ministerios. Hablamos del primero, que era el Ministerio de Educación y de Salud, para que vayan de la mano, y luego juntar en un solo ministerio Economía, Trabajo y Asuntos Exteriores. Esto con el objetivo de que todo lo que se piense dentro de Guatemala en materia económica tenga una lógica para llevar a Guatemala más alto en el índice de libertad económica, y que todo lo que se planee en asuntos de trabajo sea precisamente para fomentar mayor libertad económica, y además asuntos exteriores, es decir, que Guatemala como negociante ante cualquier ente internacional o ante otros países, su prioridad sea siempre la libertad económica. ¿Por qué? Porque está demostrado que la libertad económica trae mayor progreso y mayor calidad de vida en los países donde ha sido implementada. Los países más libres del mundo tienen a sus pobres 11 veces más ricos y viviendo hasta 13 años más de vida que los países con menos libertad económica. Entonces, ese sería un solo ministerio. Otro ministerio sería el de Ambiente, Agricultura, Alimentación, Ganadería, Minas y Energía. O sea, básicamente un solo ministerio para que todos los recursos de Guatemala y lo que se haga con cada uno de esos recursos vaya también con la misma lógica. Obviamente, teniendo en cuenta el progreso económico y también teniendo en cuenta la buena utilización de estos recursos que hoy por hoy en Guatemala desgraciadamente no se tiene en cuenta. Somos uno de los países con mayores fuentes acuíferas y aún así uno de los países con mayor contaminación en las fuentes acuíferas, precisamente porque el Estado es el dueño del agua. Nuestro subsuelo también tiene un montón de problemas porque es el Estado el dueño del subsuelo. Entonces, lo que yo propongo acá es tener este ministerio básicamente con las esperanzas de que sea un ministerio que eventualmente desaparezca, un ministerio que se encargue de desmonopolizar el subsuelo de la nación, que hoy por hoy está en las manos del Estado de Guatemala, y trasladarlo e individualizarlo a que sean las comunidades las que sean dueñas de ese subsuelo, para que sean las mismas personas las que decidan con las mineras o las hidroeléctricas las condiciones de negociación. O sea, estamos hablando de privatizar y de que los individuos sean dueños de los recursos, siguiendo la ley de que lo que es de todos no es de nadie y nadie lo cuida, en cambio que lo que tiene un dueño tiene entonces alguien que sea responsable de él. Ese sería, digamos, el objetivo de ese ministerio. Y por último, un Ministerio de Defensa Nacional, sobre todo por los desastres naturales que hay en Guatemala y también por temas de asuntos de defensa de Guatemala como nación, aunque sabemos pues que nuestro país no es digamos target o no es objetivo número 1 de las grandes amenazas internacionales, pero quién sabe, ¿no? Quizá tal vez en el momento en que Guatemala sea una joya dentro de Centroamérica y empiece a ser un paraíso económico para personas que vengan de otras naciones, pues tengamos que lidiar con ciertas amenazas, ¿no? El flat tax, del cual ya habíamos hablado, es la cuarta propuesta, y la última
seguridad y justicia como la prioridad del gobierno. Como sabemos que la vida, la libertad y la propiedad son los derechos fundamentales del ser humano, pues entonces en vez de designar 2 centavos de cada quetzal a este rubro, en mi gobierno se designarían por lo menos 50 centavos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando va a haber la descentralización por departamentos de los recursos y que cada departamento decida lo suyo, la mínima ley, por lo menos hasta que Guatemala deje de ser tan violenta, y eso podrá tomar, no sé, 10 años, 15 años, en lo que el país se restablece, mantener 50 centavos de cada quetzal que ingrese a restablecer nuestro organismo judicial. Y esto significa financiar adecuadamente la cadena de justicia, que es la alta obligación del Estado. A la gente en nuestros países se le ha olvidado que la verdadera función de un gobierno es garantizar la seguridad y justicia. Entonces, financiar adecuadamente, desde que un delito o un crimen se comete, llega la policía, el Ministerio Público, se hace la investigación, se va a un juzgado, se determina quién es el culpable, se le da el resarcimiento a la víctima, esa persona culpable entra al sistema penitenciario, ese sistema penitenciario tiene que estar adecuado, no para ser una universidad de mareros, sino para realmente ser una institución que pueda rehabilitar a las personas que son rehabilitables, y a las que no, pues poderlas mantener sin que se escapen, ni tampoco hacinadas. Entonces, en el momento en que Guatemala tenga toda su cadena de seguridad y justicia financiada como debe de ser, y esos 2 rubros que son la alta obligación del gobierno funcionen eficientemente, podemos entonces pensar en todo lo demás. Otro de los grandes problemas en Guatemala es que el Ministerio Público solo tiene presencia en el 10% del territorio nacional. Es decir, en el 90% del territorio nacional, las personas no tienen ni siquiera un lugar físico a donde acudir para que se les haga justicia en cualquier crimen, robo, extorsión, violación sexual, etcétera. Entonces, si no tenemos esa base altamente financiada y funcionando eficientemente, la vida, la libertad y la propiedad en Guatemala van a seguir siendo violentadas. Gloria, dentro de tus no negociables hay varios que ya sabes que te voy a discutir, porque, por ejemplo, no el tema de la propiedad privada, para mí el mayor robo que ha existido en nuestro país y en casi toda Latinoamérica, ese robo se le ha hecho precisamente a los que hoy son los más pobres de nuestro país. ¿Cómo? Con el robo del subsuelo, que debe ser reconocido, que el propietario de un terreno, no importa el tamaño de la extensión, no importa si son 5 metros cuadrados una caballería o 100 caballerías, el propietario de ese suelo también es propietario del subsuelo. La semana pasada en Guatemala se condenó al propietario de un terreno a pagar casi 83 millones de quetzales, porque resulta que durante 20 y pico de años estuvo extrayendo roca para la construcción, roca caliza, recuerdo yo ahorita en este momento. Se quejaron de él un grupo de oportunistas ambientalistas y un señor que trabajó toda su vida, él extrayendo lo que creía era su propiedad, está hoy, entiendo, preso y sujeto a pagar 83 millones de quetzales. Entonces, ¿qué es lo que discutiría? Ese darle la propiedad a la comunidad, cuando lo que debe hacerse es lo que hicieron precisamente los campesinos en la década de los años 70, cuando murió Mao y entró al gobierno de Deng Xiaoping, que fue que se dividieron esa propiedad comunal, la parcelaron de forma individual e hicieron un pacto secreto entre ellos, y es cuando empezaron a producir, cuando la propiedad era plena e individual, aunque fuera solo reconocida por los comunitarios. Y ese es el origen de los cambios que luego va a hacer Deng Xiaoping, y es de ahí de donde viene el célebre frase de no importa si el gato es, si recuerdo correctamente, gris o blanco, lo importante es que case ratones, cuando llegaron a decir cuando se enteraron de lo que habían hecho en esta comunidad que ahorita olvido,
su nombre en China y que estaba produciendo unos beneficios enormes, no solo para los habitantes de esa comunidad, sino para llegar al extremo de que ya lo había notado el gobierno central de China, la creación que se estaba dando en este espacio solo por el reconocimiento de la propiedad privada individual. Entonces, pues bueno, yo sé que ya dijiste que esos son no negociables, pero igual yo te expresaría, por lo menos en este punto, mi opinión. Yo me refiero exactamente a eso, Marta Yolanda. O sea, cuando yo digo devolverle a las comunidades, porque claro, en Guatemala existe este pretexto de la tierra comunal y todo, pero al final cuando los haces a ellos protagonistas y decirles, bueno, señores, ahora este subsuelo es de ustedes, quiero ver yo que no empiece cada individuo a decir, a ver, yo he trabajado esta parte y esta parte es la mía, pero que ese conflicto entre también entre ellos. Al final yo estoy segurísima que si tú le quitas el subsuelo al Estado y permites la posibilidad de que sea privado, los individuos terminan siendo los dueños, no las comunidades. Pero sería un experimento interesante venir y decirles, ok, ahora ustedes son dueños del subsuelo y ustedes dicen que son una comunidad y que la propiedad privada no existe. Perfecto, arréglenselas. Pero yo estoy casi segura que esos arreglos terminan en lo que pasó en la época de Deng Xiaoping en China, o sea, parcelas individuales que la misma gente se encarga de lo suyo, ¿verdad? Pero bueno, Gloria, se nos acabó el tiempo y ya le estamos quitando espacio a la propiedad de María Dolores Arias y Más Negocios. Y pues bueno, no llegamos a tus otras propuestas. Sin embargo, si tú puedes... Las puedo ir bien rápido y son cosas que la gente puede escoger y que no van tanto con la administración, sino con qué tan abierta y preparada está la sociedad guatemalteca para cambios que son necesarios. Es la legalización de la marihuana, de la cocaína, de la prostitución, del aborto, del matrimonio gay, de la adopción homoparental, de la venta voluntaria de órganos, de la eutanasia, y me faltan otras dos, pero igual ahí las tienen en el video. Y el objetivo era ese, venir y decir, ok, en una república hay cosas que son inviolables. No quiere decir que lo que yo estoy proponiendo sea perfecto, pero por lo menos creo que es mucho más concreto que cualquier candidato o candidata que sí van, y eso es lo preocupante, sí van a la presidencia de Guatemala y no están siendo así de concretos. O algunos están siendo concretos en una forma diferente a tu propuesta, que sería violatoria de los derechos individuales más básicos de las personas. Pero yo sí pienso que vale la pena que las discutamos en otra oportunidad, Gloria. ¿Por qué? Porque, o sea, fueron tantos los comentarios que yo solo medio veía pasar algunos, pero según lo que vi, la mayoría de comentarios tenían que ver precisamente con estas propuestas tuyas que discutimos o presentaste ahorita en los últimos segundos de esta, o los últimos momentos de esta conversación. Y hay muchos oyentes que están un poco molestos aquí en Periscope. Veo que hay algunos, pero ni siquiera nos toman en cuenta. El problema es que el espacio era muy reducido. Entonces lo que podemos hacer es que envíennos sus preguntas y ya nosotros las podemos clasificar y responder esas preguntas que te están haciendo. Pienso, Gloria, que este es un ejercicio que debemos continuar porque considero que no lo hemos terminado. Y sí hay algo muy importante y pienso que hay que reconocértelo, que estás, independientemente de lo que opinen tirios y troyanos, tus fans o tus haters, es irrelevante. Lo importante es que estás generando una discusión que debemos de tener los guatemaltecos, y no solo los guatemaltecos, yo pienso que lo debemos de tener todas las personas en el mundo que queremos vivir, repito, en esa visión que tú sabes compartimos nosotros en Libertópolis, que es vivir en una sociedad de personas libres, de personas responsables, con menos obstáculos en la búsqueda de su felicidad, para que podamos cooperar y compartir en paz, ¿no? e intercambiar, y
pues bueno, en alcanzar el propósito moral más alto de todo ser humano, que es ser feliz. Así que yo sí te propongo que sigamos con este ejercicio y que los oyentes previamente nos envíen sus preguntas con por lo menos un día de anticipación para que las podamos clasificar. No, Sí. y nada más decirles que en Liberviernes, este viernes, vamos a discutir este plan de gobierno, así que todo lo que manden, ahí también lo podemos discutir. Y Así que además, continúa la yo me discusión. pongo a las órdenes de todos los medios de comunicación en Guatemala que me quieran entrevistar y de los organizadores de debates, si me quieren llevar a un debate, no existe ninguna ley, hasta donde yo sepa en Guatemala, que en un debate presidencial no pueda tener a una persona participando que no vaya a la candidatura a la presidencia. Entonces, eso también está como opción y yo encantada, porque creo que eso es importante, empezar a debatir y a tener estas ideas, por lo menos en la mesa. Y te agradezco muchísimo, Marta Yolanda, y por supuesto que sí, seguimos con la discusión, que para eso se hizo todo esto. Bueno, Gloria, de nuevo hemos terminado, ya nos hemos pasado varios minutos desde de más negocios, pero nos ponemos en contacto ya para poder continuar discutiendo. Probablemente mañana va a ser un poco difícil, pero tal vez lo podemos hacer el día jueves, pero ya hablamos fuera de micrófonos. Gracias, Gloria, por habernos acompañado. Gracias, Miguel, te quiero mucho, bye. Y nosotros a ti también, por supuesto. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa y ya regresa con ustedes en unos minutos María Dolores Arias. Yo los invito a que nos acompañen mañana al mediodía en Todo Pulmón. Cuídense muchísimo. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.